Bueno, yo creo que primero era como la idea, ¿no? Como uno escuchaba de que algo había que uno no podía conocer. Yo eso lo escuché muy joven, cuando decidí cruzar y salir de la Ciudad de México a cumplir mis 18 años. Al cumplir mis 18 años obtuve mi pasaporte y dije, yo voy a hacer un viaje que me llevaría hasta Colombia, ¿no? Por tierra, lo emprendí y ese era mi regalo para mí de cumplir 18 años. Cuando llegué, pues estuve en todos los países de Centroamérica. Yo era voluntario de la Cruz Roja y para mí, pues la facilidad de estar en la Cruz Roja me daba una posibilidad de tener siempre un lugar donde pasar la noche. Cuando llegué a Panamá, me di cuenta que no era posible cruzar hacia Colombia porque veía una parte de la selva muy espesa que no tenía camino. La carretera terminaba, la carretera panamericana, y 148 kilómetros era la selva, que justamente era este lazo. Esa fue la primera idea de que algo había ahí que no era fácil de conocer o penetrar. Pasaron los años y obviamente empecé a escuchar el Darién, el tapón del Darién, la selva del Darién, y empezar a entender qué era esa selva del Darién. Sabía que era un tramo de 140 y tantos kilómetros y que está conectado pues con la parte del Caribe y con la parte del Pacífico. Lo primero que hice fue conocer la parte del Pacífico, el Chocó, y me di cuenta que en efecto era una zona difícil de transitar en ella si no era a través de lanchas, si no era a través de ríos o a través del mar. Caminarla era casi imposible, así que me di cuenta ahí que entrar a Panamá desde el Pacífico y desde Colombia era casi pues imposible si no contabas con una embarcación. Volvió entonces la idea de que había otra región más conectada y que tenía que ver con una subregión de Antioquia, que justamente era un golfo. Ese era el Golfo del Urabá, y ese Golfo del Urabá conectaba de alguna manera al Chocó, que es el departamento que colinda con Panamá, y había que conocer esa parte para llegar. Entonces, lo primero fue pues entender cómo era esa dinámica, llegar a un poblado que era el que conectaba con embarcaciones hacia el Golfo del Urabá, atravesarlo, cruzar el Golfo del Urabá y llegar hasta el territorio panameño. Así que esta fue la primera experiencia de entenderlo. Obviamente la idea fue impactante cuando me topé con que pues hacerlo implicaba un tiempo, que yo no podía decidir en cualquier momento tomar la lancha, sino que había una lista de espera y que además había una diferencia entre turistas y migrantes. O sea, si eras turista, pues tenías más facilidades que si eras migrante, y si eras migrante además tenías que pagar la ida y la vuelta de tu trayecto. Entonces esa era la primera condición. Me encontré obviamente con la idea de que Necoclí era el nuevo lugar, que antes estaba Turbo, y empecé a entender por qué era Turbo antes y ahora Necoclí el lugar. O sea, lo del Darién no fue mucho de pensar, lo de que quería irme para otro país sí lo venía pensando con la experiencia que te había dicho. Lo del Darién sí fue como, no sé, ver noticias, redes sociales, todo, hay mucha gente pagando por el Darién, hay mucha gente pagando por el Darién, o sea, no lo voy a pasar solo, voy a pasarlo con mucha gente, fue así y bueno, se me dio la oportunidad, hablé con un compañero que por cosas de la vida también iba a pasar el Darién y me llenó de medio como yo como que, o sea, yo dije, bueno, aquí fue. Entonces, y esto es posible. Sí, fue, digamos que fueron 6 días antes de yo seguir, de empezar el viaje, ¿cierto? Entonces fue como de, bueno, ya había dejado de elaborar, le dije al jefe que no iba a trabajar más con él, muchas gracias. Ahí en ese momento estaba trabajando como bartender y entonces la cuestión fue esta, coger unos zapatos, 2 pantalonetas, 2 camisetas, 90.000 pesos colombianos
¿Qué cuánto es en, o sea, en dólares? O sea, es el pasaje que tienes que pagar de Necoclí a la entrada de Capurganá, que te dejan en la entrada de la selva del Darién. Desde ahí yo me mentalicé a que yo tenía que buscar mis propios medios de supervivencia. O sea, ¿cómo te la vas a hacer? No sé, pero ya estás aquí en la entrada de la selva del Darién. O sea, prácticamente salí sin dinero, solamente con el pasaje para la lancha, que sí era obligatorio darlo porque no me lo iban a regalar, pero de resto todo fue como ¿cómo te digo? Eh, digamos, o sea, estrategia, pensar cómo voy a hacer para obtener el dinero. Para no tener dinero, para pasar. Lo que me preocupaba eran los campamentos, para pasar por cada campamento, para pasar sin dinero por cada campamento, o sea. Se produjo en 2018 un cambio importante que de alguna manera vino a beneficiar a todos aquellos, a la población también de ese lado del Darién, a la población también, en este caso los turistas, y a los migrantes, porque se acotó el tiempo de camino para llegar en estas embarcaciones. Las embarcaciones eran más modernas y eran más seguras, y bueno, en 1 hora 30 minutos uno cruzaba el Golfo de Urabá en una experiencia importante, porque llega uno a la selva, ¿no? Entonces, cuando llega uno allí, pues todo es extraño porque prácticamente todo viene de fuera, todo es algo caro, y empiezas a encontrar que hay espacios para turistas y espacios para migrantes, y que los migrantes solamente suelen permanecer un tiempo muy corto en esa parte. Empiezas a entender que esa es la ruta y que hay 2 caminos para entrar a la selva más determinantes. Por un lado, Acandí, la cabecera municipal de esta parte, y por otro lado, Capurganá. Entonces, ¿cómo lo decidían los migrantes? Pues depende a las conexiones que tenían, a la información que recibían, por dónde emprender. Los 2 caminos tenían dificultades de la travesía, porque implicaban pues algo que tú no alcanzas a ver más que muy lejanamente, que son serranías, que son ríos muy caudalosos, que tienen zonas pantanosas, y que entonces tienes pues una dificultad que te puede llevar de 5, de 10 a 12 días en atravesar los 140 kilómetros. Entonces empieza a entender que esa es la ruta, que esa es la forma. La gente empieza a contarte pues cómo va delineando y descubriendo ese camino. Si llevas dinero, tu condición es distinta; si llevas menos, es distinta; y si no llevas, es casi imposible hacerlo, ¿no? Porque hay que pagar servicios, los cruces en las lanchas, la alimentación, que por supuesto no hay nada casi en el camino, la escasez del agua, no puedes consumir el agua de la zona, entonces es casi algo imposible pues no tenerlo que hacer, porque el riesgo para tu salud es muy alto. Entonces empieza esa historia de encontrar la diversidad de migrantes que vas a encontrar en esa travesía, y de los riesgos que están ahí presentes, ¿no? Siempre te hablan de que hay grupos criminales detrás de todo esto, del tráfico de las personas, que tú desde que llegas a Capurganá ya estás siendo observado, identificado, que para llegar a Capurganá y salir de Capurganá tienes que pagar un derecho de piso, que es tu derecho de entrar a la selva. En fin, empiezan a platicar, y tú empiezas a observar de alguna manera cosas de esta parte. Empiezas a buscar si hay otras zonas para entrar a la selva, y como te digo, ya las sabes que no, o sabes que son muy difíciles. Por un lado, la del Pacífico prácticamente es costosísima hacerla en las lanchas. Muchas lanchas no lo hacen tampoco por razones de seguridad. Es una ruta de narcotráfico y por eso está cancelada. Y luego hay otra ruta que es por tierra, entrar también por el Urabá, pero por tierra, por carretera. Son caminos de trocha y son controlados por grupos de la guerrilla y grupos paramilitares. Entonces prácticamente ellos están en el control del camino y no permiten el acceso a esas posibilidades. Así que entonces se vuelve la ruta de Acandí y Capurganá la puerta de entrada
Y a partir de eso tienes entonces otras condiciones para hacer tu travesía. Dependiendo de los recursos, es si vas bordeando la costa de la parte caribe, que es un territorio indígena, y vas pagando el servicio de las lanchas, que son lanchas nocturnas generalmente, o vas atravesando la selva. Eso depende del dinero que tú lleves, las condiciones.